Evangelio de hoy. Lunes, 13 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 29 al 32. En aquel tiempo, mientras la multitud se agolpaba, Jesús comenzó a decir: Esta generación es una generación perversa. Busca una señal. Pero no se le dará más señal que la de Jonás. Porque, así como Jonás fue una señal para los ninivitas, lo será también el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más grande que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se convirtieron a la predicación de Jonás. Y aquí hay algo más grande que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La exigencia de un signo para creer. En Lucas, se nos presenta una situación en la que Jesús se enfrenta a una multitud que exige un signo para creer en él. La solicitud de la multitud de un milagro o una señal visible es una actitud recurrente a lo largo de los evangelios, pero que Jesús rechaza enfáticamente en este pasaje. Esta demanda de un signo es significativa porque refleja una mentalidad de escepticismo y falta de disposición para aceptar la palabra que ya ha sido proclamada. La exigencia de la multitud de presenciar algo extraordinario para creer en Jesús revela la superficialidad de su fe. Una fe que se basa en lo que puede ser visto o experimentado de manera inmediata, más que en la disposición interior para escuchar y recibir la verdad revelada. Jesús responde a esta solicitud de una manera directa y desafiante, llamando a la generación que lo sigue como una generación perversa. Esta respuesta de Jesús nos muestra que Él no está dispuesto a satisfacer una fe que busca signos y maravillas como prueba de su poder divino, sino que nos invita a una fe más profunda. Una fe que se construye en la confianza en su palabra, no en lo extraordinario o lo sensacional. La fe verdadera no se basa en la fascinación por los milagros, sino en la convicción interna de que Dios está presente en nuestras vidas y en la historia, actuando a través de su palabra y su espíritu. El contraste entre los signos dados y la fe requerida. La reacción de Jesús ante la solicitud de un signo es un recordatorio de que, aunque muchos pidieron señales para creer, los signos ya estaban siendo ofrecidos en la persona de Jesús mismo. Él es la señal por excelencia, la manifestación de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Jesús no hace milagros como un espectáculo, sino que su vida misma, sus enseñanzas, sus actos de curación, su misericordia hacia los marginados, son todos signos de la revelación de Dios. La gente que demandaba más señales estaba perdiendo de vista lo que ya les había sido mostrado de manera clara y directa. La ceguera espiritual. Una incapacidad para ver la obra de Dios en la vida cotidiana y en la persona de Jesús era más grande que la necesidad de presenciar milagros.
Este contraste entre la exigencia de signos y la oferta de la presencia misma de Jesús nos lleva a reflexionar sobre la manera en que hoy vivimos nuestra fe. ¿Cuántas veces, nosotros también, pedimos más evidencias de la acción de Dios? Ya sea a través de milagros visibles, señales extraordinarias o experiencias intensas, sin darnos cuenta de que ya tenemos suficiente. La palabra de Dios, la Iglesia, los sacramentos y el testimonio de los santos son signos de la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. La fe que Jesús nos invita a vivir es una fe que no busca deslumbrarse con lo espectacular, sino reconocer la gracia de Dios en lo ordinario y en lo sencillo, en cada momento de la vida. El signo de Jonás. Jesús señala que no se le dará ningún otro signo a la generación que le pide señales, sino el signo de Jonás. Esta referencia a Jonás es fundamental, ya que simboliza la conversión, el arrepentimiento y la salvación, que vienen a través de un mensaje que llama a la reflexión y al cambio. La historia de Jonás en el Antiguo Testamento es un relato de obediencia y arrepentimiento. Jonás, un profeta que al principio huye de su misión, finalmente predica en Nínive y, a través de su mensaje, la ciudad entera se convierte y se arrepiente, lo que lleva a Dios a perdonarles. Jesús compara su misión con la de Jonás, pues él mismo es el mensajero de un mensaje de conversión y salvación. El signo de Jonás. En este contexto, no se refiere a un milagro o fenómeno extraordinario, sino a la necesidad de un cambio profundo en el corazón de la humanidad. Jonás fue un signo de conversión para Nínive, y Jesús es el signo de conversión para la humanidad. Él no viene a hacer milagros solo para impresionar, sino a llamar a la conversión y a transformar el corazón humano. Este signo también apunta a la muerte y resurrección de Jesús, un acto de gran profundidad espiritual, que representa el sacrificio definitivo por la salvación de la humanidad. Así como Jonás pasó 3 días en el vientre del gran pez, y luego fue liberado para predicar a Nínive, Jesús también pasará 3 días en el sepulcro y luego será glorificado, ofreciendo así la oportunidad de redención a todos los que se conviertan. El arrepentimiento y la conversión como respuestas a la palabra. La respuesta que Jesús exige no es una fe basada en señales visibles o en milagros, sino en una respuesta interior. La conversión del corazón. El arrepentimiento y la conversión son los verdaderos frutos de la fe cristiana. Jesús constantemente llama a los oyentes a cambiar de vida, a reconocer sus errores y a abrir su corazón a Dios. En este pasaje, el signo de Jonás subraya la necesidad de esta conversión continua. No basta con reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, sino que es necesario dejar que esa verdad transforme nuestra vida. El arrepentimiento implica un cambio radical en nuestras acciones y pensamientos. No es simplemente un sentimiento de tristeza por lo malo que hemos hecho, sino un compromiso a vivir de manera nueva, según los principios del reino de Dios. El Evangelio nos invita a dejar atrás el pecado, la indiferencia y la tibieza espiritual, y a abrazar una vida de fidelidad, justicia y amor.
La conversión es un proceso que implica renunciar a nuestra vieja manera de vivir, llena de egoísmo y orgullo, y abrazar la humildad y la gracia de Dios. Esta conversión no es algo que se pueda hacer una sola vez en la vida, sino un proceso constante, una apertura continua a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivir en conversión es estar siempre dispuestos a cambiar, a mejorar, a seguir creciendo en la fe y en el amor. La lección de la reina de Saba. Jesús menciona también a la reina de Saba como ejemplo de alguien que escuchó la sabiduría de un hombre, el rey Salomón, y viajó desde muy lejos para recibir su enseñanza. La reina de Saba es presentada como un modelo de humildad y apertura, dispuesta a viajar grandes distancias para escuchar la sabiduría de un hombre de Dios. En este contexto, Jesús utiliza su ejemplo para contrastar la actitud de la gente de su tiempo, que, a pesar de tener a Jesús mismo delante de ellos, no estaban dispuestos a escuchar su enseñanza. La reina de Saba, a pesar de ser una reina poderosa, reconoció la sabiduría divina en Salomón y viajó a buscarla. Sin embargo, muchos de los contemporáneos de Jesús no han reconocido la sabiduría y la verdad que Él les ofrece. La referencia a la reina de Saba invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud frente a la sabiduría divina. A menudo, en nuestra vida cristiana, podemos caer en la tentación de considerar que ya sabemos todo lo necesario, o que no tenemos que hacer un esfuerzo por buscar a Dios. Sin embargo, la fe cristiana requiere un esfuerzo continuo de búsqueda, un deseo constante de conocer más a fondo la voluntad de Dios y seguirla. Jesús nos invita a ser como la reina de Saba, dispuestos a hacer un esfuerzo por encontrar y escuchar la sabiduría divina, a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y a vivir de acuerdo con ella. La sabiduría más grande que Salomón. Al comparar a él mismo con Salomón, Jesús está diciendo que Él es la sabiduría de Dios encarnada. Salomón fue un rey sabio, conocido por su discernimiento y por las decisiones justas que tomaba. Pero la sabiduría que él ofrecía no era comparable con la sabiduría viva que reside en Cristo. Jesús es la manifestación de la sabiduría divina en su máxima expresión. Porque Él no solo enseña sabiduría, sino que Él mismo es la sabiduría que da vida. La sabiduría que salva. La sabiduría de Cristo no se limita a palabras o enseñanzas, sino que se expresa plenamente en su vida, en su sacrificio en la cruz y en su resurrección. Él es el cumplimiento de toda la sabiduría que Salomón prefiguraba y, por tanto, la respuesta a todas las preguntas y problemas humanos. Esta declaración de Jesús también tiene un impacto profundo en nosotros, porque nos invita a vivir en la sabiduría divina. Seguir a Jesús es seguir el camino de la sabiduría. Es hacer nuestras sus enseñanzas y vivir conforme a su ejemplo. La sabiduría de Cristo no es solo intelectual, sino también práctica. Es una sabiduría que se manifiesta en el amor, la compasión, el servicio a los demás, y la fidelidad a Dios. Jesús nos llama a vivir de acuerdo con esta sabiduría en cada aspecto de nuestra vida, sabiendo que solo a través de él podemos conocer la verdadera sabiduría que nos guía hacia la vida eterna.
La generación culpable de rechazar la sabiduría. El rechazo de la sabiduría divina. Representada por la persona de Jesús. Es la acusación más fuerte que Jesús hace a la gente de su tiempo. Ellos no solo rechazan los signos y milagros, sino también la palabra misma, que está frente a ellos, que es Jesús. Esta actitud refleja una ceguera espiritual profunda. Un corazón endurecido que no está dispuesto a abrirse a la verdad. El mismo Cristo, que es el portador de la salvación y la sabiduría divina, es rechazado por aquellos que deberían haberlo reconocido. Este pasaje también nos desafía a nosotros como creyentes. La llamada a la conversión no es solo una llamada para los contemporáneos de Jesús, sino para todos nosotros. ¿Estamos realmente dispuestos a escuchar la sabiduría de Dios, incluso cuando ésta no se ajusta a nuestras expectativas? ¿Estamos abiertos a aceptar el camino que Cristo nos ofrece, incluso si nos exige cambiar nuestras vidas y dejar atrás nuestros propios deseos y prioridades? El Evangelio nos invita a una apertura radical a la sabiduría divina, a reconocer que solo en Jesús encontramos la verdad que nos lleva a la vida. La llamada a una fe que va más allá de los signos externos. En este pasaje, Jesús nos recuerda que la fe verdadera no depende de lo visible, ni de la manifestación de signos y milagros externos. De hecho, es frecuente que las personas busquen signos para creer, esperando ver pruebas tangibles del poder de Dios en sus vidas. Sin embargo, Jesús nos desafía a vivir una fe más profunda y madura, que se base en la relación íntima con Él, en la escucha y en la obediencia a su palabra, más que en la búsqueda de espectáculos o fenómenos extraordinarios. La fe cristiana no se alimenta de lo espectacular, sino de la confianza en la presencia constante de Dios en nuestra vida cotidiana, aunque no siempre se manifieste de manera evidente. La respuesta de Jesús a la multitud nos enseña que, en última instancia, lo que Dios espera de nosotros es una fe que se fundamenta en la confianza, en su amor y en su revelación en Cristo, no en la necesidad de pruebas o demostraciones externas. Esta lección es clave para nuestra vida espiritual, pues muchas veces buscamos respuestas inmediatas o fáciles, deseando ver señales claras de que Dios está obrando en nuestra vida. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la verdadera fe es aquella que cree en Él, incluso cuando no se perciben milagros o señales visibles. Porque Dios ya ha hablado a través de su Hijo. Y esa palabra debe ser suficiente para sostenernos y guiarnos en nuestra vida cristiana. El peligro del escepticismo. El escepticismo que la multitud muestra hacia Jesús, pidiendo más signos y milagros, no es un fenómeno del pasado, sino una actitud que se perpetúa en muchas personas de hoy. En nuestra sociedad contemporánea, el escepticismo hacia lo sobrenatural y la incredulidad ante las enseñanzas de la Iglesia son, a menudo, reacciones naturales ante la complejidad de la fe. Vivimos en un mundo que valora lo tangible, lo que puede ser probado y experimentado directamente. La fe, en cambio, es una gracia que va más allá de lo material y lo visible. Y esto puede resultar desconcertante para aquellos que buscan respuestas inmediatas y concretas. Sin embargo, este escepticismo
Al igual que el de la generación de Jesús, está basado en una visión limitada de lo que significa la fe y de cómo Dios actúa en el mundo. La fe cristiana no está destinada a ser un conjunto de hechos fácilmente comprobables o eventos milagrosos a demanda. Más bien, es una relación viva con Dios, basada en la confianza y la aceptación de lo que Él ha revelado a través de su palabra y su Hijo. Para aquellos que exigen señales como condición para creer, Jesús deja claro que la señal más grande ya ha sido dada. Él mismo, su vida, sus enseñanzas, su muerte y su resurrección. La verdadera fe no busca señales externas, sino que se basa en el testimonio de la vida de Cristo, quien nos ha mostrado el camino hacia el Padre. La generación perversa, una advertencia para todos. Al llamar a la generación de su tiempo perversa, Jesús no solo está criticando una falta de fe superficial, sino también la dureza de corazón que impide reconocer la verdad que está delante de ellos. La dureza de corazón, el rechazo a la conversión y la resistencia a escuchar la palabra de Dios son características de aquellos que buscan siempre lo fácil o lo que confirma sus propios deseos, en lugar de someterse a la verdad revelada por Dios. Esta actitud no es exclusiva de los contemporáneos de Jesús, sino que está presente en todos los tiempos, incluso en nuestra era moderna. Este juicio de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición a escuchar y aceptar la verdad que Él nos ofrece. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, incluso cuando ésta nos desafía y nos llama a la conversión? La dureza de corazón puede manifestarse en muchas formas. En el rechazo a cambiar nuestras actitudes egoístas, en la indiferencia hacia los sufrimientos ajenos, en la comodidad de vivir en una fe superficial que no nos lleva a un compromiso real con los demás y con Dios. La reflexión que Jesús nos presenta en este pasaje es una invitación a examinar nuestro interior y a cuestionar si estamos viviendo una fe auténtica, dispuestos a escuchar, a cambiar y a seguir la voluntad de Dios, más allá de lo que nos resulta cómodo o fácil. La sabiduría que se encuentra en Cristo. En su comparación con la reina de Saba, Jesús destaca que la sabiduría más grande que Salomón ofreció es nada en comparación con la sabiduría que él mismo representa. La reina de Saba, al buscar la sabiduría de Salomón, hizo un largo viaje para escucharle y aprender de él. Sin embargo, ahora, dice Jesús, algo mucho más grande que Salomón está presente frente a ellos. Y aún así, no están dispuestos a escuchar. Esta comparación resalta el valor incomparable de la sabiduría divina que reside en Cristo, que no solo enseña sabiduría, sino que Él mismo es la manifestación de la sabiduría eterna de Dios. La sabiduría de Cristo no es solo una enseñanza intelectual o filosófica, sino que es una sabiduría vivida, que se manifiesta en su vida de servicio, sacrificio, perdón y amor. Jesús es la sabiduría de Dios hecha carne, y a través de Él podemos conocer la verdad que da sentido a nuestras vidas. Este pasaje nos invita a ver en Cristo no solo un maestro sabio, sino el cumplimiento de toda la sabiduría
divina que puede transformar nuestro ser. Al vivir según su ejemplo y sus enseñanzas, somos llamados a crecer en esta sabiduría, que no busca el reconocimiento mundano, sino la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. El signo de Jonás y la resurrección. Cuando Jesús habla del signo de Jonás, está aludiendo no solo al mensaje de arrepentimiento que Jonás predicó a los habitantes de Nínive, sino también a su propia muerte y resurrección. Al igual que Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, Jesús estará 3 días en el sepulcro antes de resucitar. La resurrección de Cristo es el signo definitivo de su poder divino y de la veracidad de su mensaje. A través de su resurrección, Jesús nos muestra que la vida eterna es posible, que la muerte ha sido vencida y que el amor de Dios es más fuerte que cualquier fuerza destructiva del pecado. El signo de Jonás apunta directamente al misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo, que es la clave de la salvación. La señal que Jesús ofrece no es una manifestación espectacular de poder, sino un acto profundo de amor y sacrificio. La cruz, en apariencia un signo de derrota, se convierte en el signo de la victoria de Dios sobre la muerte. La resurrección es la garantía que la palabra de Dios, encarnada en Cristo, es verdadera y que en él encontramos la esperanza de una vida nueva y eterna. La necesidad de arrepentimiento. El signo de Jonás también resalta la importancia del arrepentimiento. Al igual que los habitantes de Nínive se convirtieron al escuchar el mensaje de Jonás, la generación de Jesús también está llamada a arrepentirse y a cambiar su corazón. El arrepentimiento no es solo una reacción emocional ante la culpa, sino un acto de transformación, de giro radical hacia Dios. La conversión que Jesús predica no es solo una corrección externa, sino una transformación profunda del corazón, que nos lleva a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Jesús, al referirse al arrepentimiento de Nínive, nos está recordando que la salvación no se encuentra en la acumulación de signos espectaculares, sino en la disposición a cambiar, a reconocer nuestras faltas y a vivir una vida de coherencia con la voluntad de Dios. El arrepentimiento es una gracia, un regalo de Dios que nos permite volver a Él y experimentar su perdón y su amor. Sin esta disposición interior a cambiar y a acoger la gracia de Dios, los signos y milagros no sirven de nada. La verdadera señal es el corazón transformado por el encuentro con Cristo. La invitación a la conversión continua. En este pasaje, Jesús nos invita a vivir en una conversión continua, a no quedarnos en una fe superficial, que solo busca signos externos o pruebas inmediatas de la acción de Dios. La verdadera fe cristiana es aquella que confía en la presencia invisible de Dios en nuestras vidas, que se nutre de su palabra y que responde con amor y obediencia. La conversión es un proceso continuo, un caminar constante hacia la santidad, donde cada día nos disponemos a vivir más plenamente según el ejemplo de Cristo. Este llamado a la conversión no es solo para los que no creen, sino también para aquellos que, habiendo conocido la fe, aún tienen áreas de sus vidas que necesitan ser renovadas por el Espíritu Santo.
La conversión cristiana es un desafío diario, que implica la renuncia a los deseos egoístas y la apertura a la voluntad de Dios. Jesús nos llama a seguirle, no solo en los momentos fáciles, sino en cada circunstancia de nuestra vida, confiando siempre en su amor y en su sabiduría divina. La ceguera espiritual de la demanda de señales. Una de las primeras lecciones que este pasaje nos ofrece es la ceguera espiritual, que produce la exigencia de señales o milagros como condición para creer. La multitud pedía un signo tangible, cronómetro igual a 1300, algo que sus ojos pudieran ver. Algo extraordinario que les convenciera de la autenticidad de Jesús. Sin embargo, Jesús señala que esta actitud no es la que lleva a la fe verdadera, sino a una fe basada en lo superficial, en lo que es visible y pasajero. Esta ceguera espiritual se caracteriza por la incapacidad de reconocer lo que ya está presente. Los oyentes no eran incapaces de ver los signos de Dios a su alrededor, pero se negaban a ver la realidad de lo que ya tenían ante sí. La palabra encarnada, el Mesías, que ya estaba entre ellos. Es fácil caer en la trampa de buscar pruebas externas que nos convenzan, sin darnos cuenta de que la fe verdadera tiene que ver con una confianza interior, con un corazón dispuesto a reconocer a Dios en lo ordinario, no solo en lo espectacular. La relación entre fe y confianza. La fe cristiana, como la presenta Jesús, está directamente vinculada a la confianza. La gente de su tiempo demandaba señales, pero no comprendía que la verdadera fe no se trata de pruebas inmediatas, sino de confiar en el testimonio de Cristo y en su mensaje de salvación. La fe es un acto de confianza que se desarrolla en el día a día, en la aceptación de la palabra de Dios y en la vivencia de esta palabra a través de las obras. La confianza en Dios nos lleva a aceptarlo, incluso cuando no comprendemos completamente todo lo que sucede a nuestro alrededor. Vivir con fe implica entregarse a los designios divinos, aunque a veces no podamos ver ni entender todos los caminos de Dios. Esta confianza es la que da fruto en la vida cristiana, pues nos permite vivir en paz, sabiendo que no estamos solos, que el Señor camina con nosotros. La gracia de la conversión. El llamado al arrepentimiento y a la conversión que Jesús hace es un signo de su gran misericordia. Él no pide una conversión externa y superficial, sino una transformación del corazón. Un cambio profundo que afecte nuestra manera de vivir, de pensar, de relacionarnos con los demás. Este cambio interior no es algo que podamos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es una gracia de Dios. La conversión es un don que recibimos cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Dios quien nos concede la gracia de arrepentirnos, de reconocer nuestras faltas y de cambiar. Sin esta gracia, nuestra propia voluntad sería insuficiente para transformar nuestros corazones. Esta conversión no es un acto único, sino un proceso continuo de apertura a la voluntad de Dios, de crecimiento en la fe y de purificación de nuestro ser. La importancia de la humildad en la búsqueda de la sabiduría. Cuando Jesús menciona a la reina de Saba,
Destaca su humildad para reconocer la sabiduría que venía de Dios. A pesar de ser una reina poderosa. Este detalle nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante la sabiduría divina. La reina de Saba viajó grandes distancias para escuchar a Salomón, reconociendo que su sabiduría era algo más que terrenal. De la misma manera, debemos ser humildes para reconocer que la verdadera sabiduría viene de Dios. Que la verdad que nos conduce a la vida eterna está en Cristo. La humildad es esencial en la búsqueda de esta sabiduría. Pues solo cuando nos despojamos de nuestra soberbia y nos abrimos a Dios, podemos recibir la revelación divina. La sabiduría cristiana no es solo intelectual, sino también práctica. Y requiere que vivamos de acuerdo con los principios del reino de Dios. Siendo humildes, generosos y dispuestos a aprender de Cristo. La señal más grande. La muerte y resurrección de Cristo. El signo de Jonás que Jesús menciona. No solo se refiere al mensaje de arrepentimiento que Jonás predicó, sino a su propia muerte y resurrección. Este es el signo definitivo de la salvación. La señal que da sentido a toda la historia de la humanidad. Jesús no vino solo a enseñar, sino a dar su vida por nosotros. La muerte en la cruz y la resurrección al tercer día son el cumplimiento máximo del amor de Dios, que ofrece su vida por la salvación de todos. Este signo de la muerte y resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Pues sin la resurrección, nuestra fe sería vana. La victoria de Jesús sobre la muerte es la certeza de que Dios ha vencido al pecado y a la muerte, y nos ofrece la vida eterna como un don gratuito. Este es el signo que todos necesitamos para creer. El signo que Jesús nos ofrece a todos. La falta de respuesta a la llamada de Dios. Jesús señala que la gente de su tiempo no responde adecuadamente al llamado de Dios. A pesar de los signos dados. A pesar de la presencia misma del Mesías. Muchos permanecen cerrados, incrédulos. Buscando más señales y no abriendo sus corazones a la palabra. Esta falta de respuesta a la llamada divina nos desafía a preguntarnos. ¿Estamos nosotros respondiendo de manera adecuada al llamado de Dios en nuestra vida? La conversión implica no solo el arrepentimiento, sino también la disposición a cambiar, a dejar atrás lo que nos aleja de Dios y a seguir su voluntad. La invitación de Jesús es a ser receptivos a su mensaje. A no rechazar su gracia, sino a abrirnos a lo que Él nos ofrece. El Señor nos llama constantemente a una vida más plena. A vivir según sus enseñanzas, pero la respuesta depende de nuestra disposición interior. Es un llamado a la conversión diaria. A estar siempre atentos a la voz de Dios. La relación entre fe y justicia. La fe cristiana está estrechamente vinculada a la justicia. Jesús no solo predica un mensaje de salvación para el alma, sino también de justicia social. A lo largo de los evangelios, Jesús subraya la importancia de la justicia, el amor al prójimo y la solidaridad con los más necesitados. La fe que Jesús nos invita a vivir no puede ser separada de la acción en el mundo. Esta fe debe llevarnos a comprometernos con la justicia, a luchar por los derechos de los oprimidos, a ser instrumentos de paz en medio de un mundo lleno de conflictos. La verdadera fe no es una fe privada, que se limita a lo interior,
sino una fe que se traduce en acciones concretas de amor y justicia. Al vivir según la palabra de Dios, nos convertimos en testigos de su justicia en el mundo, llevando esperanza y luz a aquellos que más lo necesitan. La conversión no es solo un acto individual. Es importante destacar que la conversión a la que Jesús llama no es solo un acto individual, sino también comunitario. La fe cristiana no es solo una relación personal con Dios, sino también una llamada a vivir en comunidad, a ser parte del cuerpo de Cristo. La conversión implica un cambio en nuestras relaciones con los demás. Un compromiso con la construcción de una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria. El Evangelio no es solo un mensaje para salvar almas, sino también para transformar el mundo, para renovar la sociedad según los valores del reino de Dios. Como cristianos, estamos llamados no solo a cambiar nuestras vidas, sino también a influir en el mundo a nuestro alrededor, llevando la luz de Cristo a todos los rincones de la sociedad. La conversión es un proceso que afecta no solo a cada individuo, sino a la comunidad entera, pues el Evangelio se vive en comunión con los demás. El llamado a una fe madura y comprometida. El pasaje de Lucas nos invita a vivir una fe madura y comprometida. Jesús nos desafía a no quedarnos en una fe superficial, que solo busca signos y milagros, sino a profundizar en nuestra relación con Él. La verdadera fe es una fe que confía en el testimonio de Cristo, que se basa en la obediencia a su palabra y en la transformación de nuestra vida diaria. Esta fe madura requiere esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, un corazón dispuesto a seguir a Jesús. En todas las circunstancias, no solo cuando las cosas son fáciles, sino también cuando enfrentamos pruebas y dificultades. La fe madura es una fe que da frutos, que se expresa en obras de amor y justicia, que transforma el mundo a través de la acción del Espíritu Santo. Jesús nos llama a ser testigos de su amor y su verdad, viviendo una fe que no se limita a palabras, sino que se ve reflejada en todo lo que somos y hacemos. El signo de Jonás y la necesidad de escuchar. El signo de Jonás, que Jesús menciona, no solo alude a su propia muerte y resurrección, sino también al llamado que este profeta hacía al pueblo de Nínive a la conversión. Jonás no realizó milagros, sino que transmitió un mensaje claro y directo de arrepentimiento. La verdadera señal que Jesús ofrece no es algo que podamos ver con los ojos, sino algo que tiene que ver con la escucha atenta de la palabra de Dios. Escuchar, recibir y vivir según la palabra es el signo más grande y significativo que se nos ha dado. La respuesta a la salvación no es una cuestión de ver algo extraordinario, sino de escuchar el mensaje que Cristo nos da y de abrir nuestro corazón a esa llamada. La fe auténtica implica, por tanto, no solo una aceptación intelectual, sino una disposición interior a recibir y poner en práctica la enseñanza divina. Al igual que los habitantes de Nínive fueron transformados por la escucha del mensaje de Jonás, nosotros estamos llamados a vivir esa transformación a través de la escucha activa de la palabra de Dios. La dificultad de creer sin señales. Vivimos en un mundo que exige evidencia tangible para creer. Esta actitud está profundamente arraigada en nuestra cultura, que valoriza la ciencia, lo que puede ser demostrado y verificado. Sin embargo, la fe cristiana nos llama
a una confianza más allá de lo visible y lo comprobable. Jesús nos invita a creer en lo que no vemos, en lo que no podemos tocar, pero que sabemos que es real, porque se nos ha revelado en su palabra y en su vida. La dificultad de creer sin señales visibles es un reto constante para los cristianos. Pero es también una invitación a crecer en una fe más madura. Una fe que no depende de lo que podemos ver, sino de la confianza en el amor y la sabiduría de Dios. Esta fe requiere desprenderse de las exigencias humanas, de pruebas y evidencias inmediatas y aprender a confiar en el testimonio de Cristo, quien nos asegura que su palabra es suficiente para guiarnos y salvarnos. La tentación del milagro como fin en sí mismo. A lo largo de los evangelios, vemos cómo muchas personas se acercaban a Jesús solo por el deseo de presenciar un milagro o recibir algún tipo de favor sobrenatural. Sin embargo, Jesús nunca realizó milagros como un fin en sí mismo. Los milagros que él hacía siempre tenían un propósito más profundo: mostrar el poder de Dios, revelar su misericordia y llamar a la conversión. Cuando la gente busca milagros solo por el deseo de experimentar lo extraordinario, corre el riesgo de perder de vista lo esencial del mensaje de Jesús, que es el llamado a la conversión, a la fe y a una vida nueva en Él. La verdadera señal que Jesús nos ofrece no es un fenómeno espectacular, sino la transformación de nuestra vida a través de su gracia. El milagro, entonces, no es un fin en sí mismo, sino un medio que Dios utiliza para mostrarnos su amor y su poder divino. El arrepentimiento como condición para ver los signos de Dios. Jesús nos recuerda que aquellos que no se convierten ni se arrepienten no verán los signos de Dios. El arrepentimiento es la llave que abre nuestros ojos espirituales y nos permite reconocer la obra de Dios en nuestra vida. Solo aquellos que se arrepienten y se abren a la acción del Espíritu Santo pueden ver y comprender los signos de Dios, porque son los corazones humildes los que están dispuestos a recibir y a vivir según su voluntad. El arrepentimiento no solo implica reconocer nuestros errores, sino también un giro radical en nuestra vida. Un cambio en nuestra forma de pensar y actuar. Es un movimiento hacia la verdad, hacia la luz de Cristo, y es precisamente a través del arrepentimiento que nos preparamos para recibir los frutos del reino de Dios. De esta manera, la conversión se convierte en la condición necesaria para que podamos ver y comprender los signos que Dios pone ante nosotros. El papel de la Iglesia en la transmisión de la sabiduría. La sabiduría de Cristo, que Él mismo es, no solo nos llega a través de la lectura personal de las Escrituras, sino también a través de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene la misión de transmitir la enseñanza de Jesús, de preservar su palabra y de guiarnos hacia la verdad. Esto implica que no solo debemos buscar sabiduría en nuestras experiencias personales, sino también en la tradición viva de la Iglesia, que es custodia de la enseñanza apostólica. La comunidad cristiana tiene un papel crucial en la transmisión de esta sabiduría, pues a través de ella recibimos la formación espiritual, la interpretación de las Escrituras y el acceso a los sacramentos, que son medios de gracia. La sabiduría de Dios no es algo aislado, sino algo que se vive en comunidad. Y es en la Iglesia donde encontramos
La verdadera sabiduría que nos conduce hacia la salvación. La fe como respuesta a un llamado interior. La fe no es simplemente un acuerdo intelectual con las enseñanzas de Jesús, sino una respuesta personal al llamado interior que Él hace a nuestro corazón. Jesús nos invita a vivir una vida basada en la confianza y el amor, no en la búsqueda de pruebas externas. La fe, entonces, es una relación de confianza y entrega. Una respuesta a la gracia de Dios que nos llama a seguirle. A menudo, la tentación es querer controlar nuestra relación con Dios, buscando siempre signos visibles para justificar nuestra fe. Sin embargo, la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en lo que no vemos, en lo que sabemos que es verdad porque Dios nos lo ha revelado. Esta respuesta interior a la llamada de Cristo es lo que transforma nuestra vida. Nos permite ver más allá de lo que es visible. Y nos da la fuerza para vivir. De acuerdo con los valores del reino de Dios. La crítica a una fe superficial. Jesús, al rechazar la exigencia de la multitud de un signo, también está haciendo una crítica a una fe superficial. Una fe que solo busca lo fácil, lo cómodo y lo inmediato. Esta actitud es frecuente en nuestra vida cotidiana, donde a menudo nos acercamos a Dios solo cuando necesitamos algo o cuando buscamos respuestas rápidas y concretas a nuestros problemas. Sin embargo, la fe que Jesús nos invita a vivir es una fe que va más allá de la satisfacción inmediata. Es una fe que se alimenta de la relación con Dios, que se fundamenta en la escucha atenta de su palabra, en la perseverancia en la oración, y en el compromiso con la justicia y el amor. La verdadera fe cristiana no depende de signos o milagros, sino de una relación constante con Cristo, que nos llama a vivir con Él y a vivir de Él. El testimonio del profeta Jonás. Jonás, como figura del Antiguo Testamento, es un testimonio de la misericordia de Dios. A pesar de su reticencia inicial, Jonás llevó el mensaje de arrepentimiento a Nínive. Y esa ciudad se convirtió, mostrando que incluso los más alejados de Dios tienen la posibilidad de ser salvados si responden al llamado de la conversión. En este contexto, Jesús se presenta como el cumplimiento de esa misericordia infinita. Él no solo predica el arrepentimiento, sino que ofrece la posibilidad de salvación a todos, independientemente de su pasado o de su pecado. El llamado de Jesús a la conversión es universal. Y no importa lo alejados que podamos sentirnos de Dios, siempre estamos invitados a volver a Él. El signo de Jonás es, entonces, un recordatorio de la apertura de Dios al arrepentimiento. Una invitación a todos a reconciliarse con Él. La urgencia de la respuesta a la llamada. Jesús subraya la urgencia de la respuesta a la llamada divina. El mensaje de arrepentimiento que Él trae no es algo que podamos postergar. No es algo que deba ser dejado para más tarde. La vida cristiana no puede esperar, debe ser vivida con urgencia. El reino de Dios está cerca. Y el tiempo de la conversión es ahora. Este sentido de urgencia debe llevarnos a vivir nuestra fe con intensidad. A no procrastinar en nuestra respuesta al llamado de Dios. La oportunidad de seguir a Cristo y de vivir según su voluntad no es algo que pueda ser dejado para mañana. Porque nunca sabemos cuándo será el último momento
en que se nos ofrece la oportunidad de convertirnos. Cada día es un día para responder a la llamada de Dios, para abrir nuestro corazón a su gracia y para seguir el camino que Él nos marca. La importancia de escuchar a Jesús. La constante llamada de Jesús a escuchar su palabras es fundamental para entender su mensaje. No se trata solo de oír de manera superficial, sino de escuchar con el corazón, permitiendo que sus enseñanzas penetren en nuestra vida cotidiana. En este pasaje, Jesús reprocha la actitud de la multitud que solo busca señales externas, porque su corazón no está dispuesto a escuchar profundamente lo que Él ya les ha dicho. La verdadera escucha no es un simple acto de recibir información, sino un compromiso interior que lleva a la transformación. Esta escucha activa se convierte en una forma de vivir, en un modo de abrir nuestra vida a Dios y permitir que su palabra se haga carne en nosotros. Escuchar a Jesús es también un acto de fe, pues implica reconocer que en Él se encuentran las respuestas a nuestras preguntas más profundas, las soluciones a nuestros vacíos existenciales. Al escuchar su palabra, nos alineamos con la voluntad de Dios y permitimos que Él guíe nuestros pasos. El contraste entre la fe exigente y la fe confiada. El pasaje también nos enfrenta a un contraste entre una fe que exige signos, como la fe de la multitud, y una fe confiada, como la que Jesús nos invita a vivir. La fe que exige señales está centrada en el deseo de control, en la necesidad de tener pruebas visibles para creer. Esta fe es frágil porque depende de las circunstancias externas y no se sostiene sobre una confianza profunda en Dios. En cambio, la fe que Jesús promueve es una fe que confía sin ver, que se sostiene en el amor y la verdad revelados a través de Él. La verdadera fe no busca señales externas como una prueba de la existencia de Dios, sino que cree porque confía en el testimonio de Cristo, en su vida, muerte y resurrección. Esta fe es más madura, más firme y capaz de resistir las pruebas de la vida, porque se basa en la relación íntima con Dios y no en lo visible. El arrepentimiento y la libertad interior. El llamado al arrepentimiento no debe ser visto solo como un acto de corrección moral, sino como una invitación a la libertad interior. El pecado nos esclaviza, nos impide vivir en plenitud. Y el arrepentimiento es el proceso por el cual rompemos las cadenas del pecado y volvemos a la vida verdadera. Jesús nos ofrece la oportunidad de liberarnos de la mentira y la oscuridad del pecado para vivir en la luz de su verdad. Este arrepentimiento nos lleva a un cambio de perspectiva. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás. Nos invita a ser libres para amar, para perdonar, para vivir con un corazón puro y generoso. La conversión es la puerta que nos abre la posibilidad de ser verdaderamente libres, de vivir en una nueva realidad, donde el amor y la gracia de Dios son las fuerzas que nos mueven. La crítica a la actitud de exigir pruebas. Jesús responde con dureza a la actitud de la gente que exige pruebas y señales como condición para creer. Esta actitud de exigir pruebas es profundamente problemática, pues refleja una falta de confianza en Dios y en su revelación. La fe no puede depender de lo que vemos, de lo que podemos tocar o de lo que está a nuestro alcance. Exigir constantemente pruebas
de la existencia o la acción de Dios. Es un obstáculo para la verdadera relación con Él. La verdadera fe es aquella que se funda en la confianza. Una confianza que no necesita ver para creer. Que se basa en la certeza de que Dios está presente y actuando en el mundo. Incluso cuando no lo percibimos con nuestros sentidos. Vivir de esta manera, esperando siempre más pruebas. Es como una búsqueda interminable. Que nunca lleva a la satisfacción. Porque la fe que Jesús nos invita a vivir es una fe que se recibe como un don, no como algo que se exige. La implicación de seguir el signo de Jonás. El signo de Jonás, que Jesús menciona, tiene un profundo significado teológico. Jonás no solo es un profeta que llama a la conversión, sino que su historia prefigura la muerte y resurrección de Cristo. Jonás pasó 3 días en el vientre del pez. Y de manera similar, Jesús estaría 3 días en el sepulcro. Antes de su gloriosa resurrección. Este signo es el más grande de todos. Porque no se trata de un milagro temporal o circunstancial, sino de la acción salvadora de Dios a través del sacrificio de su Hijo. Al igual que Jonás predicó la salvación a los habitantes de Nínive, Jesús trae la salvación a la humanidad entera. No a través de señales espectaculares, sino a través de su entrega total en la cruz. Este es el signo definitivo que Jesús ofrece a todos. El signo que nos invita a la conversión. A la transformación interior que solo se puede lograr al aceptar su sacrificio y resurrección. La tentación de buscar a Jesús solo por interés. La actitud de la multitud que busca a Jesús por interés personal. Es otra dimensión importante en este pasaje. Muchas veces nos acercamos a Dios no por amor, sino por lo que podemos obtener de Él. A veces, nuestra oración se convierte en una lista de peticiones o demandas. Y nuestra relación con Él está condicionada por lo que Él puede darnos. Sin embargo, Jesús nos invita a una relación más profunda y auténtica, donde nuestro acercamiento a Él no está basado en lo que recibimos, sino en quién Él es. La verdadera fe no busca a Dios por lo que Él puede ofrecernos materialmente, sino por lo que Él ya nos ha dado en Cristo. Perdón, amor, salvación. Nos invita a acercarnos a Él no solo en los momentos de necesidad, sino en un deseo sincero de conocerlo, de seguirle y de vivir en su verdad. Esta relación con Jesús debe ser un acto de amor gratuito, no una transacción. La importancia de la humildad para aceptar el mensaje. La reina de Saba, mencionada por Jesús, se presenta como un ejemplo de humildad. Pues a pesar de su posición de poder, reconoció la sabiduría de Salomón y fue a buscarla. Esta humildad es esencial para aceptar el mensaje de Cristo. La sabiduría divina no se impone, sino que se ofrece a quienes están dispuestos a escuchar y a aprender, sin arrogancia ni prepotencia. Jesús se presenta como la sabiduría de Dios encarnada, y para recibirla, debemos despojarnos de nuestra soberbia y abrirnos a su palabra. La humildad es la clave para una conversión genuina. Para un corazón dispuesto a recibir la gracia de Dios sin condiciones. Solo en la humildad podemos reconocer nuestra necesidad de Dios y permitir que su sabiduría guíe nuestras vidas. La soberbia, por el contrario, nos cierra a la verdad y nos aleja del reino de Dios.
El mensaje universal de la salvación. La referencia a la reina de Saba y a los habitantes de Nínive. Subraya que el mensaje de la salvación no está limitado a un grupo específico de personas. Jesús está anunciando la salvación para todos, sin distinción de raza, cultura o estatus social. Esto es importante porque demuestra que la llamada al arrepentimiento y a la conversión es para toda la humanidad. No solo para los judíos o para un grupo selecto. Jesús es el Salvador de todos los pueblos. Y su mensaje de arrepentimiento y salvación se extiende a todos sin excepción. Este aspecto universal de la salvación nos invita a ser misioneros de la palabra. A llevar este mensaje de esperanza y conversión a todos los rincones del mundo. Así como Jonás fue enviado a Nínive. Nosotros también estamos llamados a llevar el mensaje de Cristo a los que aún no lo conocen, para que todos puedan experimentar la misericordia de Dios. La invitación a vivir el signo de Jesús. Finalmente, el signo de Jonás nos invita a vivir la experiencia de la muerte y resurrección de Cristo en nuestra vida cotidiana. Jesús no solo está invitándonos a contemplar su sacrificio en la cruz, sino a vivirlo. Al tomar nuestra cruz cada día. Al morir al pecado y vivir para Dios. Estamos participando en este signo de conversión y redención. Este signo de la resurrección no es solo un evento histórico, sino una realidad que se manifiesta en la vida de cada cristiano. Vivir el signo de Jonás significa vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Humildad, amor, sacrificio y esperanza. Es un llamado a no vivir solo para nosotros mismos, sino para los demás y para la gloria de Dios, como testigos de su gran amor y salvación.